Radio Platónica presenta Pequeño Glosario de Filosofía. A priori, en Radio Platónica. El autor del Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora, nos cuenta que a priori es un concepto relativamente moderno, pero que, sin embargo, el problema al que se refiere se ha tratado ya desde la antigüedad. Aunque también nos plantea una diferencia respecto a este concepto en la antigüedad y en la época moderna. Nos dice que en la antigüedad se refería a la naturaleza de la misma cosa y, por derivación, al conocimiento. La expresión a priori se usa para denotar un conocimiento que se da sin ningún tipo de pruebas, es decir, que no parte de la experiencia. También nos dice que está fuertemente ligado al término a posteriori, que es un conocimiento que sí que parte de la experiencia y de la observación. Nos dice que ya en la Edad Media se daba la distinción entre estos dos términos. Básicamente, el autor nos dice que este concepto se ha empezado a trabajar de forma extendida en la actualidad, puesto que anteriormente no se tenía tan en cuenta. Sin embargo, en la Edad Media ya se usaba y se indagaba respecto al mismo en la filosofía. La definición del concepto a priori no se da a entender muy bien dentro del diccionario de la filosofía. Para poder entenderlo mejor, nos tenemos que apoyar en factores externos, como por ejemplo la opinión de otros filósofos que veremos a continuación. La primera opinión que vamos a escuchar acerca del concepto a priori es la de René Descartes. Una de las opiniones más extendidas del conocimiento a priori la encontramos en René Descartes. Para Descartes, la razón tiene independencia frente a la experiencia. Con eso nos dice que existe un conocimiento innato, o sea, a priori. Por lo tanto, defiende este concepto y es partidario de él. Escuchemos qué opina René Descartes sobre a priori con una de las frases más conocidas en la historia de la filosofía, donde dice pienso, luego existo, sacado de su famoso discurso del método. Como segunda opinión acerca del concepto a priori, tendremos la opinión de David Hume. Contrario a Descartes, para Hume, la experiencia es tomada como la fuente y el límite de nuestros conocimientos, es decir, que él estaba en contra de creer que existiera un innatismo o conocimiento a priori. Escuchemos qué opina David Hume sobre el concepto a priori. Cuando razonamos a priori y consideramos meramente un objeto o causa, tal como aparece a la mente, independientemente de cualquier observación, nunca puede sugerirnos la noción de un objeto distinto, como lo es su efecto, ni mucho menos mostrarnos una conexión inseparable e inviolable entre ellos. Un hombre ha de ser muy sagaz para descubrir mediante el razonamiento que el cristal es el efecto de calor y el hielo del frío, sin conocer previamente la conexión entre estos estados. La tercera opinión que vamos a escuchar acerca del concepto a priori es la de Gottfried Leibniz. Para Leibniz hay verdades de razón y verdades de hecho, es decir, las verdades de razón son eternas, innatas y a priori, y las verdades de hecho son empíricas, actuales y contingentes. Esto nos da a entender que Leibniz no es un defensor de ninguna en específico, pero sí que tiene más cercanía a Hume con respecto a su pensamiento. Escuchemos qué dice Leibniz sobre a priori. Existen dos tipos de verdades, las verdades de la razón y las verdades de hecho. La cuarta y última opinión que veremos acerca del concepto a priori es la de Immanuel Kant. Para Kant, los juicios a priori son universales y necesarios. Kant trata esos juicios como sintéticos, debido a que se basan en el uso de la razón pura. Nos deja entender que es partidario del conocimiento a priori sin desechar la idea de los juicios a posteriori. Escuchemos qué dice Kant sobre a priori. Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, a continuación procede a la comprensión y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón. Como pudimos ver, cada filósofo, exceptuando a Descartes, tienen opiniones muy similares entre ellas. Vamos a comparar, por ejemplo, a Descartes y Hume. Descartes es totalmente defensor del conocimiento a priori, mientras que Hume le quita validez a este conocimiento puesto que no se basa en la experiencia, que es lo que él cree la fuente de todo conocimiento. Immanuel Kant y Gottfried Leibniz
tienen ciertas similitudes en su pensar. Sin embargo, Kant le da una vuelta de tornillo al tema agregando una nueva definición de juicio sintético, sin mencionar que Kant era realmente partidario de ambos juicios, puesto que decía que un juicio se complementa con el otro. Para Radio Platónica, Juan José López Echeverry. Las notas consultadas para esta nota fueron Diccionario de Filosofía e Historia de la Filosofía. Inspírate, escucha Radio Platónica.